Muy buen día a todos. Les voy a compartir información sobre el tema de nutrimentos. Como habíamos mencionado en la clase, los nutrimentos son las sustancias químicas que se van a encontrar en los alimentos y que son utilizadas por las células para el correcto funcionamiento de las diferentes funciones celulares. Recuerden que los nutrimentos se van a clasificar en macro y micronutrimentos. Tenemos los macronutrimentos, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, y los micronutrimentos, vitaminas y minerales. Bien, habíamos hablado de las generalidades de los hidratos de carbono, que sobre todo todos los macro van a estar formados por tres elementos importantes y por esa razón eran los nutrimentos orgánicos: carbono, hidrógeno y oxígeno. Es importante recordar que el aporte de porcentaje de consumo de estos nutrimentos van del 45% hasta el 63% de acuerdo a las recomendaciones de la población mexicana, y que por cada gramo de hidratos de carbono nos aportan 4 kilocalorías. Si ustedes quieren hacer un cálculo sobre las kilocalorías que aporta un alimento, se debería conocer el gramaje y eso se multiplica por 4 para conocer el contenido calórico. Es decir, que si una galleta aportara 5 gramos de hidratos de carbono, tendría 20 kilocalorías. Es una regla de 3. Si un gramo de hidratos de carbono es igual a 4 kilocalorías, 5 gramos, ¿cuánto es? 5 por 4, entre 1, y eso nos daría 20 kilocalorías. Es importante mencionar la clasificación de los hidratos de carbono de acuerdo a su estructura química, que son polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Recordar que poli significa muchos, entonces son muchos monómeros unidos. Los ejemplos más comunes son los almidones, glucógeno o algunas dextrinas. Los almidones son la reserva de energía o es la manera en cómo se almacenan los hidratos de carbono en las plantas, y el glucógeno es cómo se almacena ese hidrato de carbono en los seres humanos, y vamos a obtener, o más bien va a estar ese glucógeno en tejidos como el hígado y el músculo. Las dextrinas en algunas plantas se van a encontrar. Los disacáridos, su nombre lo dice, serían dos sacáridos, dos monómeros de glucosas o fructosas, fructosas, que serían los monosacáridos. Los más comunes son maltosa, sacarosa y lactosa. Ejemplos de la maltosa, ejemplos de alimentos sería la cebada, la cerveza, las levaduras de cerveza, la sacarosa en el azúcar de mesa, la lactosa en los productos lácteos. Finalmente, los monosacáridos, que van a ser el monómero y es lo que va a comer la célula. Lo que la célula va a utilizar va a ser glucosa, fructosa y galactosa. De la fructosa, pues su nombre lo dice, lo vamos a encontrar en las frutas, la glucosa en azúcar de caña y galactosa en los productos lácteos. Se me olvidaba comentar que las masas están unidas por dos glucosas: la sacarosa por una glucosa y una fructosa, y la lactosa por una galactosa más una glucosa. Aquí podemos ver algunas fuentes donde vamos a encontrar los diferentes hidratos de carbono, los almidones que se van a encontrar en cereales, leguminosas, tubérculos, y estas dextrinas en mieles procesadas como jarabe de maíz de alta fructosa. Hay que tener mucho cuidado con las dextrinas y maltodextrinas porque este tipo de azúcar, de acuerdo a sus rutas metabólicas, se va a convertir en triglicéridos y eso podría elevar los triglicéridos en los pacientes. De los disacáridos, ahí ven las uniones de cada uno de los monómeros y en donde se pueden encontrar almidones, azúcar de caña, al azúcar de la leche, que son los más comunes. Hay muchas fuentes de hidratos de carbono, por lo tanto es un grupo, es un nutrimento en donde vamos a encontrar diferentes alimentos y una gran variedad de alimentos que es rica en hidratos de carbono. Otro hidrato de carbono que hay que tomar en cuenta es la fibra dietética. La fibra se conoce como fibra dietética al conjunto de los dos tipos de fibra que existen, que sería la fibra soluble y la fibra insoluble. La fibra dietética, como ustedes pueden ver en su definición, es un componente de origen vegetal que es incapaz de ser digerido y por lo tanto incapaz de ser absorbido por el organismo. Nosotros no contamos con las enzimas para desdoblar esta fibra. Por lo tanto, queda intacta y va a ser el sustrato
alimenticio para nuestra flora bacteriana, para nuestra microbiota. Esa es una de las razones por la cual tendremos que consumir fibra, porque es importante para mantener una flora bacteriana sana y saludable. Y de ahí que tener una buena digestión. No se puede digerir ni absorber, ya que no contamos las enzimas y por lo tanto se tendría que eliminar junto con las heces fecales si es que no se utiliza como sustrato alimenticio. Aquí podemos ver las diferencias entre fibra soluble y fibra insoluble. La fibra soluble, su nombre lo dice, va a permitir formar fibras viscosas o fermentables gracias a esa capacidad que tiene de absorber agua. Los ejemplos más comunes son pectinas, gomas o mucílagos. Si ustedes han visto alguna fibra farmacéutica, por ejemplo, el metamucil, el tipo de fibra que tiene, pues es una combinación, pero llega a tener más fibra soluble o algunas gomas o mucílagos. En contacto con el agua se va a hidratar y va a permitir que le dé viscosidad a las heces fecales, que se espesen, y su función es inhibir o se unen a moléculas de colesterol, con lo cual va a inhibir su absorción y va a retrasar su absorción en el intestino delgado y mantiene la humedad de las heces. Por eso es bueno consumir fibra soluble para disminuir el colesterol. La fibra insoluble, como no retiene líquido, son fibras no viscosas que no son estables, aportan el mayor peso a las heces fecales y lo que hace es aumentar los movimientos peristálticos para que las heces puedan expulsarse. Entonces, prácticamente permite ese movimiento. Necesitamos los dos tipos de fibra para que haya una correcta salud intestinal. Por ejemplo, de las fibras solubles podemos encontrar la avena. Si ustedes han puesto avena con agua o con leche, automáticamente se hidrata la avena, la hojuela. Y eso sucede, es muy parecido a cómo se va a permitir que se hidraten las heces fecales gracias a la fibra. Vamos a tener diferentes alimentos en donde vamos a encontrar tanto fibra soluble como insoluble. La mayoría de las frutas, la cáscara de las frutas, va a tener fibra soluble. Algunos cereales y leguminosas van a tener fibra soluble y la fibra insoluble la vamos a encontrar en verduras, sobre todo verduras, las hojas, los tallos de las plantas. Ok, sobre los lípidos, otro macroelemento importante que está formado por carbono, hidrógeno y también oxígeno en una baja proporción comparada con los hidratos de carbono. Me voy a regresar a los hidratos de carbono rápidamente para recordar una de sus principales funciones, que es la energía. La principal función de los hidratos de carbono es aportar energía. Y así la principal función de los lípidos va a ser el almacén de la energía. Una vez que se llenan las reservas de glucógeno, los lípidos, esa energía en exceso se convierte en grasa. Por cada gramo de grasa aporta 9 kilocalorías y tendríamos que hacer la misma regla de 3 para hacer el cálculo. Es decir, que si tuviéramos un producto, un alimento con 5 gramos de lípidos, se multiplica 5 por 9, 45 calorías. Los lípidos que nosotros consumimos van a estar en forma de triglicéridos, colesterol o fosfolípidos, que son los diferentes tipos de lípidos que encontraremos en los alimentos. Los triglicéridos están compuestos por 3 ácidos grasos y un glicerol a través de un enlace éster, químicamente hablando, que va a permitir ese enlace éster es la unión de los grupos hidroxilo con el ácido graso. La clasificación según su longitud de los ácidos grasos, que son los que tendremos que tomar en cuenta para la alimentación, son de cadena corta, media, larga y los que tienen un número par de átomos de carbono. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta van a tener menos de carbono, los de media 14, 18 y los de larga de 20 o más átomos de carbono. Aquí es importante resaltar que estos de cadena corta y de cadena media más bien no necesitan bilis para su proceso de digestión y son más nobles en su absorción. Por lo tanto, se utilizan en varias patologías en donde hay problemas de absorción de grasas, por ejemplo, problemas vesiculares o algunas hepáticas. En la naturaleza, la mayoría de los ácidos grasos tienen un número par de átomos de carbono.
De aquí hay que resaltar que estos ácidos grasos se van a dividir en saturados e insaturados. Los saturados, como ustedes pueden ver en la imagen, son aquellos que van a tener el carbono con sus 4 enlaces, es decir, está lleno, está saturado. Y ven toda la cadena de hidrógeno con carbono y el grupo carboxilo. Un ejemplo es el ácido palmítico de 16 carbonos. Sus electrones están muy unidos, por eso es un ácido graso saturado. Todos los alimentos de origen animal tienen ácidos grasos saturados. Los únicos alimentos de origen vegetal que tienen ácidos grasos saturados serían el coco y la palma. De ahí, todos los alimentos de origen animal tienen ácidos grasos saturados. Y son los únicos con fuente de colesterol. Estos ácidos grasos saturados deben de ser menor del 10% del total de energía de la dieta y en ocasiones deberían ser menos del 7% del total de grasa que consumamos de la dieta. Es decir, que si tenemos una dieta de 2000 kilocalorías, solo 200 kilocalorías serían de grasas saturados. Los ácidos grasos insaturados comparten 2 electrones con el mismo carbono, por eso ven aquí los dobles enlaces, como se ve en la imagen. Los ácidos grasos insaturados van a estar en fuentes de alimentos de origen vegetal, aceite de oliva, aguacate, oleaginosas, como nueces, cacahuate, almendra y avellana. Van a estar, su propiedad es que están líquidos a temperatura ambiente y pueden solidificar parcialmente en respiración, como algunos aceites vegetales. Estos ácidos grasos son los que se conocen como benéficos para el organismo, ayudan a reducir las concentraciones de lipoproteínas, que son las de baja densidad, que se conocen como colesterol malo, y elevan las proteínas de alta densidad, que son el colesterol bueno. Es decir, que son cardioprotectoras. Estos deben de aportar 10% más de la energía de la dieta, por lo tanto son los que se deberían recomendar en mayor cantidad. No significa que dejemos de consumir ácidos grasos saturados, sino más bien cuidar esta relación de menos ácidos grasos saturados y más insaturados. Por eso las recomendaciones de consumir menos alimentos de origen animal y más grasa de fuente de origen vegetal. Sin prohibirlos, claro, cuidando la relación, técnicas de cocción y también hay muchos cortes que van a tener menor grasa saturada. También están los ácidos grasos poliinsaturados, que a diferencia de los insaturados solo tienen un doble enlace, como ven en la imagen. Y los poliinsaturados van a tener más de 2 dobles enlaces, entonces puede haber un doble enlace por aquí o por acá. Entonces los poliinsaturados contienen 2 o más dobles enlaces. Las fuentes son normalmente aceites vegetales, cártamo, girasol, soya, maíz y aceites de pescado. Igual deben aportar menos del 10% del total de la energía. Son de origen obviamente vegetales. Y de aquí, ¿cuáles son las funciones de los lípidos? Bueno, más de los ácidos grasos. Los saturados son sustrato común para la síntesis hepática de colesterol. Sí necesitamos consumir ácidos grasos para que se forme colesterol. Los poliinsaturados favorecen la síntesis de mediadores químicos derivados del ácido araquidónico como prostaglandinas, leucotrienos o tromboxanos, que son importantes para procesos también proinflamatorios y de alerta. Los ácidos grasos insaturados son inestables al calor y al paso del tiempo los dobles enlaces se pueden abrir y captar átomos presentes en el medio y se pueden saturar. Por eso no es tan recomendable cocinar a temperaturas muy altas. Al abrir el doble enlace, obviamente que se va a oxidar y se inestabiliza la molécula y favorece el proceso de blanqueamiento y la descomposición del aceite. Aquí es importante mencionar que no se deben cocinar a temperaturas muy extremas o estas técnicas de cocción de fritos o capeados porque van a favorecer esto, la oxigenación del medio ambiente, que se abra la molécula, que se enrancie y que después, en lugar de ser un ácido graso monoinsaturado, se convierte en un ácido graso saturado. El proceso de hidrogenación, esto ocurre sobre todo en aceites vegetales, en donde quieren aumentar la vida de anaquel,
donde logran que los dobles enlaces se saturen y otros permanezcan insaturados. El aceite tiene una vida anaquel más larga, mayor capacidad de conservación y cambian totalmente la configuración. Entonces se generan estos ácidos grasos, los famosos ácidos grasos trans, en donde los enlaces durante el proceso químico o de proceso de hidrogenación son inestables, pueden girar, cambian su orientación y se conforma como si fuera trans. El cis, es decir, que el doble enlace está en la misma posición. Es decir, que los hidrógenos, o sea, podrían estar aquí, el doble enlace y los dos hidrógenos. Si estuviera uno de un lado y el otro, eso sería una configuración trans. Y eso ocurre en el proceso de hidrogenación. El problema es que nosotros no tenemos enzimas para descomponerlos, por lo tanto, no se oxidan, se acumulan en las lipoproteínas de baja densidad y se depositan en las arterias, generando pues, un proceso de dislipidemia, aterosclerosis, finalmente hasta un infarto. Los alimentos donde están estos alimentos con ácidos grasos trans son los fritos, papas fritas, aderezos, churros y cremas, etcétera, ¿no? La mayoría en alimentos ultraprocesados, margarinas, que es, digamos, el ejemplo más común. Bien, de ahí pasamos al último macronutrimento, que serían las proteínas, que están formadas por también carbono, hidrógeno y oxígeno, pero estas proteínas, a diferencia de los hidratos de carbono y de los lípidos, van a contener nitrógeno. Esa es una característica diferencial de las otras. Entonces, algunas contienen azufre, hierro y fósforo, y en proporción deben de aportar del 10 al 20% del total de la energía beta, y estas también aportan 4 kilocalorías por gramo, igual que los hidratos de carbono. Resaltar que existen 20 aminoácidos en la naturaleza y que gracias a estos 20 aminoácidos se conforman las proteínas en combinaciones de los 20 aminoácidos. Estos aminoácidos se van a dividir en esenciales y no esenciales. Los esenciales los tendremos que consumir de la dieta y los no esenciales nosotros los producimos. Sin embargo, los que producimos se producen gracias a los esenciales. Por lo tanto, si no los consumimos, los no esenciales no se pueden producir. El nitrógeno les permite tener diferentes conformaciones en el espacio y diferentes funciones. ¿Cuáles son las principales funciones de las proteínas? Pues es dar estructura a las células. De transporte son hormonas como la insulina, forma parte de receptores y transportadores celulares, son parte del sistema inmunológico, muchas enzimas son proteínas, permite la comunicación también entre célula y célula, hacer parte de receptores, transporte, como la albúmina, etcétera, cumplen muchas funciones en el cuerpo. Existe algo que se llama valor biológico de las proteínas y el valor biológico que van a contener los alimentos. Esto se define por el contenido de aminoácidos que van a generar una proteína, ¿no? Entonces, aminoácidos indispensables. Esta clasificación está basada con una proteína patrón, que es el huevo, que tiene mayor cantidad de aminoácidos indispensables. Entonces tenemos alto, mediano y bajo valor biológico. Los de alto valor biológico son aquellos que van a tener más del 85% de aminoácidos indispensables, por ejemplo el huevo, la carne o los alimentos de origen animal, la leche, los lácteos. Los de mediano valor biológico son aquellos con aminoácidos indispensables entre el 70 y 84% de aminoácidos indispensables, por ejemplo las leguminosas. Y los de bajos son los que tienen menos del 70% de aminoácidos indispensables. La mayoría son alimentos de origen vegetal. Es decir, que un alimento tiene alto valor biológico entre más aminoácidos indispensables tenga. Aquí podemos ver los aminoácidos, que se van a sintetizar para formar proteínas y péptidos. Están los 20 y los aminoácidos indispensables son los que tenemos que consumir a través de la dieta y son estos que ven en la presentación: triptófano, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, valina, leucina e isoleucina. Por lo tanto, serina, prolina, son aminoácidos dispensables que se producen, pero a partir de estos indispensables: asparagina, arginina, alanina,
Esos son ejemplos de aminoácidos dispensables. Hay que resaltar que todo el exceso de proteína, a diferencia de los hidratos de carbono y de los lípidos, no se almacena. Los hidratos de carbono habíamos mencionado que se almacenan en forma de glucógeno, los lípidos en forma de triglicéridos en el tejido adiposo, pero las proteínas no tienen un pool de almacenamiento. Por lo tanto, proteína en exceso que se consuma, proteína que se tiene que eliminar. Y al eliminarse se rompe el aminoácido, que el aminoácido está formado por un carbono, un radical, un grupo amino, y este grupo amino al separarse es tóxico, se convierte en urea. Y esta urea, bueno, este grupo amino en el hígado se tiene que convertir en urea para que sea eliminado, porque si no, este grupo amino puede llegar a ser, más bien, se convierte en amonio, y ese amonio es tóxico. Por lo tanto, se tiene que convertir en urea en el hígado para que pueda ser eliminado posteriormente a los riñones. Entonces, exceso de proteína en la dieta, se van a romper los aminoácidos, el grupo amino se libera, ese grupo amino se puede convertir en amoníaco, ese amoníaco tendría que convertirse en urea en el hígado para después pasar a circulación, llegar a los riñones y eliminarse. Entonces, sí es importante considerar que dietas altas en proteína hace trabajar un poco más al hígado y a los riñones para tratar de eliminar ese exceso. Y normalmente toda la proteína que nosotros consumimos tiene funciones y la que no se utiliza se tiene que excretar. Aquí pueden ver un ejemplo de un aminoácido que es la alanina, lo que yo les mencionaba. Tiene un carbono central, un grupo carboxilo, un radical, un grupo amino y el hidrógeno. Este grupo amino es liberado, se va al hígado y síntesis de urea. Y después pasa la urea a circulación, pasa al riñón y se elimina. Y este esqueleto carbonado, una vez que se rompe, es utilizado para formar energía. Bien, con eso terminamos los macronutrientes, algunas generalidades de las vitaminas. La definición son micronutrientes, también son compuestos orgánicos porque tienen en su estructura algunos carbono, hidrógeno y oxígeno en menor cantidad y son indispensables para reacciones químicas, son intermediarios metabólicos. Se requieren en cantidades muy pequeñas a comparación de los macronutrientes y la función de una vitamina no se puede suplir con otra. Son muy específicas para cada una de ellas. Las vitaminas liposolubles son las vitaminas A, D, E y K, que la vitamina A es retinol, de calciferol, tocoferol y la K, filoquinonas. Son más estables, se almacenan en el hígado, son más resistentes a los procesos de oxidación, luz, calor, paso del tiempo. Se absorben todos en el intestino delgado, se pueden almacenar sobre todo en el hígado y su consumo excesivo puede generar toxicidad. Comparado con las vitaminas hidrosolubles, estas no se almacenan por su característica de ser hidrosoluble. El exceso se puede eliminar a través de la orina o del sudor o las heces fecales. Se destruyen muy fácilmente con la oxidación, con la temperatura, con el calor. Por eso cuando se hierven algunas verduras, varias vitaminas quedan en ese líquido y es importante que ese líquido se utilice y que no se desperdicie porque ahí van un gran contenido de vitaminas. No quiere decir que si ponemos a hervir una zanahoria no va a tener vitaminas. Al contrario, sí va a tener en menor cantidad o unos ejotes o unas calabazas. Las vitaminas hidrosolubles son la vitamina C, la tiamina, la niacina, la riboflavina, la piridioxina, el ácido pantoténico, la cianocobalamina, ácido fólico, biotina y cianocobalamina, que son todas las del complejo B más la vitamina C. Los nutrimentos inorgánicos, que serían los minerales, son los átomos que mencionábamos en clase, que ayudan a cumplir funciones corporales. Cumplen también papel estructural, por ejemplo, el calcio en los huesos, fósforo. No aportan energía, igual que las vitaminas no aportan energía. Los minerales representan el 4% del peso del cuerpo y su presencia en la dieta es indispensable, es decir, necesitamos consumirlos de los alimentos. ¿Dónde vamos a encontrar estos minerales? Pues en todos los grupos de alimentos, desde verduras, frutas, cereales, alimentos de origen animal. Por eso es importante consumirlos. Se van a dividir en macrominerales y
microminerales. Los macrominerales son los que debemos consumir en proporciones mayor a 100 miligramos por día y los micro inferiores a 5 gramos o inferiores a 100 miligramos. Los macrominerales son calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio, azufre y cloro, y los micro, hierro, vanadio, yodo, flúor, zinc, cromo, selenio, manganeso, etc. Cada una de los minerales tiene una función específica, ya sea estructural, intermediaria, de regulación, por ejemplo, el sodio y potasio, regulación electrolítica, el calcio estructura, el fósforo pues, permite que se formen moléculas de ATP junto con el magnesio, azufre o cloro. Entonces, les invito a que revisen un poco más sobre las funciones de cada uno de estos. Y finalmente, un nutrimento que es indispensable, que es el agua, que probablemente no lo clasifiquemos como orgánico ni inorgánico por las características que hemos visto, pero el agua en un adulto representa más de la mitad del peso, que es el 60%, y cumple funciones de procesos de digestión, absorción, transporte, en reacciones bioquímicas, da forma estructural a las células, estabiliza la temperatura corporal. Por eso es importante consumir el agua. Sin agua, pues no se pueden dar todas estas reacciones ni funciones, por lo tanto es indispensable su consumo. La recomendación para un adulto es por cada kilocaloría 1 mililitro. Es decir, que si el adulto en su dieta tiene que consumir 2000 kilocalorías, tendría que consumir 2000 litros. Hay que tomar en cuenta otros factores para las recomendaciones. Si hace más frío, la recomendación, el consumo baja. Si hace más calor, aumenta por la pérdida de agua que puede haber por la mayor tasa de sudoración. Si es un deportista, si el deporte lo hace afuera, al aire libre o lo hace en un gimnasio, qué tipo de ejercicio hace, si no hace ejercicio. Todos esos factores influyen en las recomendaciones, por eso también no hay que generalizar, bueno, consume 8 vasos o estos 2 litros, no va a depender de las características de cada paciente. En general es 1 mililitro por cada kilocaloría, pero sí contando estos factores, tomando en cuenta estas variables que pueden afectar la pérdida de agua. Los líquidos, ¿cómo se comportan en el cuerpo humano? Pues tenemos líquido intersticial que rodea las células, el agua intracelular, que es entre el citoplasma, justamente dentro de las células, y el intravascular, que es el que va a estar en la sangre o el plasma, que es 8%. Prácticamente el líquido que está dentro del agua, en citoplasma y nucleoplasma, es un mayor porcentaje comparado contra el intravascular y el intersticial que se encuentra alrededor de las células. Cuando alguien ya tiene sed, quiere decir que se vaciaron estos compartimentos y nos vamos desde lo más externo, que sería el intersticial, de ahí intravascular y finalmente intracelular. Cuando alguien, cuando se siente ese mecanismo de sed, cuando para tratar de compensar la pérdida del intersticial intravascular empieza a sacar agua dentro de la célula, el agua intracelular. Por eso no hay que llegar a deshidratarse y a tener sed, porque ya estamos afectando el agua que está por dentro de las células. Y bien, esas son algunas generalidades. Los invito a que revisen las lecturas, a que puedan buscar más información de los macro y micronutrientes para que puedan hacer sus actividades y complementar la presentación. Cualquier duda o comentario, quedo al pendiente en el correo electrónico. Recuerden que Blackboard están mis datos. Y nos veremos, bueno, seguiremos revisando más presentaciones. Adiós.